Hola, ¿qué tal estáis? Qué ganas tenía de volverme por el canal y además me hace especial ilusión también volver con este nuevo curso en abierto que estoy haciendo para YouTube, que es Básicos de Acuarela. Si es la primera vez que te pasas por el canal, hola, soy Anel Vares, soy artista ilustradora y aquí en el canal te vas a encontrar contenido sobre acuarelas y procesos creativos. Así que si son temas que te interesan, te invito a que te suscribas. En esta lección vamos a hablar sobre las transparencias, cómo se utilizan, cómo podemos conseguir el equilibrio entre agua y pigmento y también algo bastante importante que suele generar muchas dudas, que es en qué orden tenemos que ir aplicando estas transparencias. En las lecciones siempre vamos a hacer una primera parte de teoría, aunque también es práctica, a modo de ejercicio visual, de concentración y para comprender los conceptos, y luego vamos a hacer un proyecto, ¿sí? En este caso vamos a hacer unas postales para sintetizar todo lo que aprendamos en el curso en cada una de las lecciones. Los materiales que vamos a utilizar en el curso los vas a encontrar en la cajita de información y si todavía no tienes materiales de acuarela también te vas a encontrar una pequeña guía en la web donde hago algunas recomendaciones sobre materiales. Dicho esto, vamos a empezar con nuestra primera lección de básicos de acuarela en la que vamos a hacer ejercicios básicos de transparencias. Bien, ya estamos aquí en la mesa y hoy ya tengo preparado mi material para empezar. De preferencia vamos a elegir un color que sea intenso. Si por ejemplo vas a usar tu cajita de acuarelas, busca en los colores que tengas cuál es aquel que pigmenta más, aquel que es un poquito más fuerte. Lo segundo que vamos a tener en cuenta es el papel. Yo voy a trabajar en láminas sueltas, pero es por un tema mío personal de archivo. Sí que te recomiendo que para el curso y para que este tipo de ejercicios te queden de manera consultable, utilices una libretita que sea de espiral o por ejemplo un sketchbook donde puedas tú ir poniendo tus ejercicios en orden y en el momento que quieras recuperar algún concepto o algo no te salga bien puedas ir a recuperar con facilidad esa parte de la lección. Aprender a manejarse con las transparencias es seguramente la habilidad más esencial que necesitamos aprender y dominar con las acuarelas. Así que por muchos ejercicios que hagamos con las transparencias, muchas veces lo más interesante no va a ser en sí el ejercicio, sino en qué tipo de cosas vamos a fijarnos al momento de utilizar estos colores más diluidos o más concentrados. Puedes utilizar tus acuarelas en tubo o en pastilla. Yo en este caso voy a utilizar esta acuarela en tubo que me gusta mucho y que es un color oscurito perfecto para ver las diferencias que vamos a obtener al hacer este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es humedecer nuestra acuarela concentrada. Yo en este caso, al haber utilizado acuarela de tubo, pues la tengo súper fresca, pero esto se podría dejar secar aquí y, por ejemplo, pues tendría la textura que tiene la acuarela en pastillas, ¿sí? Acabaría siendo un color un poco más durito. Voy a mezclar así un poco y con lo que quede de mi pincel lo voy a mezclar aquí en este apartado que tengo agua solamente. Y ves que el agua se ha teñido y esto ya sería mi primer nivel. Voy a ponerle un poquitín más para que se note luego el momento de aplicarlo al papel, ¿sí? Y en mi primer nivel tengo que hacer el símil de una infusión. Es decir, tengo que comparar mi mezcla de la acuarela con la consistencia y el color que tendría, por ejemplo, una taza de té o una infusión. En una infusión el agua se ha teñido un poquito, pero sigue manteniendo toda su fluidez y básicamente se tiñe un pelín el agua. Así que en nuestro primer nivel tendríamos esa proporción. Una proporción en la que tengo mucha agua y poco pigmento y que mi mezcla se parece un poquito a la textura que tendría el té. Vamos a continuar y ahora vamos a agregar un poquito más de color. Ahora voy a buscar subir un poquito más esta textura y es que ya no voy a perseguir la textura que podría tener el té, sino que me voy a imaginar más bien una taza de café. En Europa el café suele ser un poquito más concentrado que en Latinoamérica o en América, pero aún así el café sigue teniendo una cantidad bastante grande de agua, aunque su textura y su color ya no son tan transparentes y tan translúcidos como los que podían ser de la infusión, ¿no? Del primer nivel que vimos. Y vemos que aquí pues ya tenemos un color un poquito más pigmentado. Muchas veces al hacer estas mezclas, sobre todo si no vamos a utilizar porcelana, va a ser un poquito difícil ver la consistencia real de nuestra mezcla y para eso nos vamos a valer de una tarjetita de muestra para poder pintar aquí y ver si realmente hemos conseguido aumentar un poquito esa cantidad de pigmento. Sí, en este caso sí. Y voy a mezclar muy bien. Esto es muy importante porque al momento de aplicarlo sobre el papel siempre puedo necesitar un poquito más de humedad y si mi mezcla no está bien hecha, pues no me va a quedar un color uniforme. Bien, pues como ves aquí tendría mi nivel 2 de color, ¿sí? En el que sigo manteniendo una transparencia, pero el color se empieza a notar un poquito más.
Ahora voy a aumentar un poco más de color. La siguiente consistencia que voy a buscar en mi mezcla va a ser la de la leche. La leche es un poco más densa, más cremosa, incluso podría empezar a tener cremosidad, ¿sí? Y tiene un color mucho más concentrado que el café, ya no es tan transparente. Y esa sería la textura que voy a buscar para esta tercera mezcla, este tercer nivel, ¿sí? En el que tengo un color un poquito más concentrado, ¿sí? Y ya empiezo a notar que la mezcla ya no es tan aguada como en los dos primeros niveles. En este tercer nivel ya voy a empezar a ver cómo se va expresando el color, mientras que en los otros dos niveles veía un color muy diluido, aquí ya empiezo a ver un poquito la intensidad del color. Voy a continuar haciendo la mezcla y en esta ocasión voy a tomar bastante más acuarela, ¿sí? Primero siempre la voy a diluir un poco para que se mezcle mejor aquí. Y la consistencia que voy a buscar ahora va a ser la consistencia de la nata, de la crema de leche, ¿sí? Eso que se utiliza para hacer los postres. Y es que necesito ahora sí una consistencia un poquito más cremosa y un poquito más densa. De hecho, fíjate que al pasar el pincel que se puede ver el fondo incluso. En este nivel tengo bastante humedad, pero ya empiezo a tener bastante pigmento, con lo cual mi mezcla es un poquito más densa. Como ves, aquí el color ya está muy intenso, pero también he perdido un poquito de transparencia. Y es que la transparencia es inversamente proporcional a la intensidad del color. Cuanto más intensidad, voy sacrificando transparencia, y cuanto más transparente es una mezcla, pues también voy sacrificando un poquito esa intensidad de color. Ya por último, en mi último nivel, lo que voy a hacer es tomar la acuarela y humedecerla un poco. Aquí quiero una textura casi parecida a la miel. En este quinto nivel la textura es completamente densa, casi no hay agua. Lo único para lo que estoy utilizando el agua es para humedecer la pintura y poder esparcirla por el papel, pero a diferencia de los otros niveles, aquí el agua ya no tiene un papel tan determinante, ¿sí? Ya no me deja fluir mucho la pintura porque estoy aplicando pues una acuarela muy concentrada con un poquito de agua. Ahora que ya tenemos seco nuestro ejercicio de las transparencias, vamos a hacer algunas observaciones sobre esta técnica de la acuarela o esta base de la acuarela que vamos a utilizar muy recurrentemente. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que, al igual que empezamos haciendo el ejercicio desde lo más diluido hasta lo más concentrado, esta va a ser la manera más habitual en la que vamos a utilizar las acuarelas, precisamente porque es una técnica transparente. Es decir, si hemos pintado algo ya muy pigmentado, no vamos a poder volver a un color diluido. Por ese motivo empezamos por los diluidos, por las luces, y poquito a poco vamos añadiendo los colores más pigmentados y también los más oscuros. Como puedes ver, es este ejemplo que tengo aquí. Yo he pintado un rectángulo en este nivel número 1 muy diluido y luego le he aplicado una segunda capa con este nivel número 2, ¿sí? Para agregar un poquito más de detalle. Y incluso podría añadir un poco más de detalle con una acuarela un poco más concentrada. Como puedes observar, el uso de las transparencias es importante entenderlo en este orden porque nos ayuda a visualizar cómo va quedando el proyecto. Esto, que son las capas, las vamos a ver más adelante en la cuarta lección de este mini curso de acuarela básica, pero aquí como ejemplo nos sirve para entender esto del orden de la transparencia, ¿no? Que empezamos este diluido y poquito a poco íbamos añadiendo lo más concentrado. También vamos a ir viendo que por norma general esta va a ser la proporción que vamos a utilizar de color para aprovechar pues las propiedades de la acuarela. Es decir, vamos a tener mucha más cantidad de capas que sean más diluidas y menos de aquellas que sean más concentradas, aunque las que nos van a llamar la atención van a ser los colores más concentrados. Pero como puedes observar, llaman la atención no por su cantidad, sino por su intensidad. Aunque para gustos los colores, siempre vamos a tener muy presente este tema del contraste. Aunque yo sea una persona que me gusta más trabajar con colores más concentrados y que tengan más intensidad de color, siempre va a ser muy agradecido que dentro de mis obras incluya un poquito de colores más claros o más transparentes, porque ese contraste va a ayudar a que mis colores concentrados destaquen más. Y lo mismo pasa, como hemos visto aquí,
con los diluidos. Si pinto todo muy diluido, pues a lo mejor me queda un poquito apagado. Añadir siempre algún detalle más concentrado le va a subir un poquito la calidad a lo que esté pintando. Fíjate que, por ejemplo, aquí te voy a enseñar en el sketchbook un ejercicio que pues lo ejemplifica muy bien. ¿Sí? En este caso tengo aquí una predominancia de un color más diluido y unos detalles en acuarela más concentrada, y pues tiene un cierto ritmo. Y aquí tengo completamente lo contrario, tengo más cantidad de color concentrado y en cambio pues los tallitos tienen un color más diluido, y ese contraste también hace que se vean bien, ¿sí? Así que recordemos de las transparencias que, además de observar en nuestra mezcla cómo está quedando el color, tener en cuenta el uso de cada nivel, ¿sí?, de cantidad de agua y pigmento. Espero que los conceptos de esta primera lección te hayan abierto un poquito más la visión que tienes ahora sobre los ejercicios de las transparencias. Como ves, es algo muy fundamental en las acuarelas y es un concepto que vamos a ir repitiendo a lo largo de las técnicas básicas y de las lecciones de este curso. Quiero contarte que estas lecciones que estamos haciendo en este mini curso en abierto para YouTube son un pequeño extracto que he sacado de mi curso de Esencia de Acuarela para compartirlo con la comunidad. Esencia de Acuarela es un curso de acuarela para principiantes, para poder entender la técnica desde la base, y también para aquellas personas que desean mejorar su técnica, porque hay muchos ejercicios en los que ponemos en práctica el concepto que hemos aprendido, tal como vamos a hacer ahora en la segunda parte de este vídeo, que es que vamos a poner en un pequeño proyecto, en una pequeña práctica, el concepto que hemos aprendido. Al final, la única manera de aprender a pintar es pintando y haciendo prácticas, pero si podemos hacerlo de una manera entretenida y agradable, pues se pasa muchísimo mejor. Aquí debajo puedes encontrar más información sobre mi curso de Esencia de Acuarela, por si te apetece mejorar tu técnica o estás pensando en empezar a pintar con las acuarelas y te gustaría empezar con buen pie. Pues ahora sí, vámonos a hacer nuestra primera práctica, nuestra primera postal de este ejercicio básico de transparencias. Vamos a hacer ahora nuestro primer proyecto de este mini curso de básicos de acuarela y vamos a empezar por las transparencias. Como puedes ver, yo aquí he formado pues una especie de composición junta para los 4 proyectos que vamos a hacer en este curso. Vamos a ir subiendo un poquito a poco el nivel de dificultad para ir viendo esas técnicas básicas de la acuarela, esos ejercicios que iremos haciendo en cada lección. Muy bien, esta sería la estructura, que básicamente es para que te resulte un poco más fácil. Como ves, yo aquí tengo las postales cortadas y lo que he hecho es de una lámina de acuarela, ¿sí?, dividirla en 4 con el lápiz y luego hacer círculos con un compás. Vamos a empezar por la primera lámina y yo la voy a fijar, ¿sí?, a una tablita como esta, y puedes utilizar o bien cinta de pintor o puedes utilizar washi tape, ¿sí?, que es este papel de arroz adhesivo. Y bueno, yo voy a utilizar este para que se vea como más bonito el ejercicio en cámara, y voy a fijar mi papel aquí en mi base. Vamos a ir haciendo esta transición mucho más suave que la que hemos hecho aquí. Recordemos que esto nos ayudaba un poquito a medir qué nivel de transparencia tenía que tener, y aquí lo que ya quiero es practicar un poquito más esa sensibilidad, hacer ese proceso un poquito más suave, ¿no?, sin transiciones tan fuertes. Pero vamos a aplicar exactamente la misma teoría que hemos visto en la primera parte de la lección. Para eso siempre me voy a poner primero agua y luego voy a mezclar un poquito de esta acuarela concentrada aquí, ¿sí?, para que me sea más fácil luego tomar pigmento y que no haga transiciones tan marcadas y tan fuertes. Escurro mi pincel y voy a teñir mi agua. ¿Recuerdas nuestro espacio de hacer pruebas? Pues ahora sería el momento de utilizarlo. Simplemente lo que tengo que hacer es apoyar el pincel hasta el final. Apoyar el pincel hasta el final y hasta el final. He empezado por el medio para que veas un poquito cuál sería la dinámica, pero realmente empezaríamos pues por aquí, ¿sí? Bueno, pues ya tengo aquí este color muy diluido. Le voy a poner un poquito más de color para que esté un poquito más concentrado. Apoyando el pincel, simplemente arrastrando el pincel y casi sin tocar la línea del lápiz. ¿De acuerdo? Y aquí en esta posición lo que estamos practicando es un poco aprovechar el ancho de nuestro pincel. Siempre las líneas van a mirar hacia el centro, así nos van a quedar unas pinceladas concéntricas muy bonitas. Voy a tomar un poquito más de color y así sucesivamente sería el ejercicio. Para que puedas hacer esto con calma, te voy a poner un poquito de música mientras yo voy completando el ejercicio también junto contigo.
Te agradezco mucho que me hayas acompañado en esta primera lección en la que hemos visto cómo tenemos que utilizar las transparencias, para qué sirven y en qué orden las tenemos que aplicar. Son conceptos fundamentales que vamos a ir repitiendo a lo largo de las siguientes lecciones y que también se te van a ir repitiendo a lo largo de tu aprendizaje y la aplicación de las acuarelas. Espero que hayas disfrutado de esta primera práctica, que te lo hayas pasado muy bien. Con estos conceptos claros ya podemos pasar a la siguiente lección en la que vamos a ver otro tema que nos trae mucho de cabeza, que es cómo tengo que calcular la cantidad de agua cuando voy a pintar. Y ese es el tema que veremos en la siguiente lección. Te espero allí. ¡Hasta ahora!